Hola, somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Veracruz y vamos a explicar los principios de la cromatografía. El objetivo es dar a conocer algunos equipos de laboratorio, explicar de forma sencilla y comprensible cómo se utilizan y para qué se utilizan. Asimismo, dar a conocer los diversos métodos de cromatografía que se llevan a cabo en el laboratorio de bioprocesos. La cromatografía es un método de separación de una mezcla con el compuesto de interés, también conocido como analito. La cromatografía se puede dividir en líquidos, sólidos y gases. En este laboratorio se cuenta con la cromatografía de capa fina o TLC, cromatografía preparativa, cromatografía de HPLC, cromatografía de columnas y de gases masa, así como también se cuenta con una cámara UV. La cromatografía de capa fina o TLC es una placa cromatográfica en la cual en la parte superior o delantera se encuentra una capa de gel de sílice, siendo esta la fase estacionaria, y en la parte inferior otra será la placa de aluminio. La cromatografía preparativa es la misma base que la de TLC, con la diferencia que la placa de este método cromatográfico es más grande, está hecha de vidrio y es más pesada. Esta es más compleja que la de TLC, ya que no puedes indicar tu punto de referencia como la de TLC. En esta, con un capilar se marca el punto a tu criterio. Esto quiere decir que no se puede marcar con un lápiz tu punto inicial, por eso se dice que es más delicada. Y estas dos placas se llevan a la cámara UV para poder ser reveladas. La cromatografía en capa fina, también conocida como TLC, es una técnica analítica rápida y sencilla muy utilizada en los laboratorios de química orgánica. Esta, entre otras cosas, permite determinar el grado de pureza de un compuesto, o saber si dos sustancias son idénticas o por lo contrario si son diferentes. La muestra a analizar se deposita cerca de un extremo de una lámina de plástico o aluminio que previamente ha sido recubierta de una fina capa de absorbente conocida como fase estacionaria. Entonces, la lámina se coloca dentro de una cubeta cerrada que contiene uno o varios disolventes mezclados conocidos como eluyentes o fases móviles. Y a medida que la mezcla de disolventes asciende por capilaridad a través del absorbente, se produce un reparto diferencial de los productos presentes en las muestras entre el disolvente y el absorbente. Los absorbentes o fase estacionaria más ampliamente utilizados son el gel de sílice y la alumina. El absorbente debe ser inerte con las sustancias a analizar y no actuar como catalizador en reacciones de descomposición. El absorbente interacciona con las sustancias mediante interacciones dipolo-dipolo o mediante enlaces de hidrógeno si es que los presentan. La retención se puede explicar en base a la competencia que se establece entre el soluto al separarse y la fase móvil por absorber en los centros activos polares de la fase estacionaria. Así, las moléculas de soluto se encuentran absorbidas en la fase estacionaria y a medida que se produce la elusión van siendo desplazadas por la fase móvil. La relación entre las distancias recorridas por el soluto y por el eluyente desde el origen de la placa se conoce como RF y tienen un valor constante para cada compuesto en unas condiciones cromatográficas determinadas: absorbente, disolvente, tamaño de la cubeta, temperatura, entre otras. Debido a que es prácticamente imposible reproducir exactamente las condiciones experimentales, la comparación de una muestra con otra debe realizarse oyendo ambas en la misma placa. Polarimetría. Es un método de análisis químico que nos permite medir el cambio que sufre el plano de luz polarizada cuando atraviesa un medio transparente formado por sustancias ópticamente activas. La luz polarizada se obtiene cuando se logra que la radiación vibre en un solo plano con respecto al haz de la trayectoria. La vibración se da en un solo plano en el espacio. La luz polarizada se obtiene por reflexión y por refracción. Por reflexión, el ángulo de incidencia al cual la luz reflejada es completamente polarizada es llamado ángulo polarizante, debido a la pérdida de la intensidad de la luz por los fenómenos de absorción y transmisión. Por refracción, cuando se hace incidir un haz de radiación monocromática no polarizada sobre líquidos y gases ópticamente anisotrópicos, al igual que sobre sólidos que cristalizan en forma cúbica y sólidos no cristalinos, ocurre una doble refracción de dicho haz donde el haz de radiación es dividido en dos rayos polarizados, es decir, descompone un rayo monocromático en dos rayos polarizados. Medida óptica. Medida de la capacidad de ciertas sustancias de hacer girar la luz polarizada plana
En el polarímetro se trabaja con sustancias ópticamente activas que se clasifican en dextrógiras, que desvían la luz hacia la derecha, y levógiras, desvían la luz polarizada hacia la izquierda. Los azúcares son compuestos ópticamente activos y algunos, como la fructosa, son levorrotatorios, giran la luz hacia la izquierda, y otros son dextrorrotatorios, como la glucosa, la sacarosa. Cada azúcar tiene una rotación específica característica. El instrumento. El instrumento empleado es el polarímetro, cuyos componentes básicos son una fuente de luz monocromática, un prisma polarizador para producir radiación polarizada, un tubo de muestra, un prisma analizador con escala circular y un detector, como se observa a continuación. Sus componentes son la fuente. Como la rotación óptica varía con la longitud de onda, se emplea la luz monocromática, por lo general una lámpara de vapor de sodio, lámpara de mercurio. Polarizador analizador. Es la pieza central de un polarímetro llamado frecuentemente prisma de Nicholl o de Glam-Thomson, que trabajan con el principio de doble refracción y que sirven para seleccionar el rayo polarizado linealmente. Una típica aplicación de análisis de cromatografía iónica es la determinación de proteína. Las soluciones buffer se aseguran que las proteínas se encuentren en su estado natural. Las proteínas consisten en cadenas de aminoácidos. Los grupos amino y carboxilo son los encargados de polarizar la molécula. Dependiendo del pH de la solución donde se encuentran las proteínas, estas sufrirán un cambio en sus cargas. En un medio donde el pH es elevado, el cambio de carga que sufre la proteína la vuelve con una carga negativa. En contraste, con niveles bajos de pH en un medio ácido hace que la proteína se vuelva más positiva. El valor del pH donde la proteína se vuelve con carga neutra es su punto isoeléctrico. La separación en cromatografía de intercambio iónico depende de la absorción reversible de moléculas de soluto con carga hacia grupos inmovilizados en la superficie, los cuales poseen carga opuesta. La mayoría de los experimentos de intercambio iónico involucran 4 etapas principales, las cuales son equilibración, aplicación de la muestra y lavado, elusión y regeneración. Cuando se alcance el equilibrio, todos los grupos cargados de la fase estacionaria estarán no asociados con contraiones intercambiables, como cloro o sodio. La segunda etapa es la aplicación de la muestra y lavado. El objetivo de esta etapa es formar enlaces con las moléculas deseadas y lavar todo el material que no se haya unido. El buffer de la muestra debe tener el mismo pH y fuerza iónica que el buffer de la solución inicial, con el fin de enlazar todas las proteínas de carga apropiada. En la tercera etapa, la elusión, las biomoléculas se liberan del intercambiador iónico mediante un cambio en la composición del buffer. Comúnmente eso se realiza incrementando la fuerza iónica de la solución, con el fin de desorber las proteínas absorbidas. Las proteínas se desorben de acuerdo al número de grupos cargados en la superficie. La etapa final, regeneración, remueve todas las moléculas que ahí se encuentran unidas a la superficie. Esto asegura que la capacidad total de la fase estacionaria se encuentre disponible en la siguiente corrida experimental. A continuación se les presentará un video de cómo opera el equipo de cromatografía de gases masas.
Solución. Son técnicas de cromatografía analítica donde la separación por su polaridad es la explotación básica y elemental para el resultado de las separaciones cromatográficas. La medición del cambio de propiedad es lo que llamamos polarimetría. La rotación angular es lo que observamos en prácticas de este tipo, puesto que sus valores pueden ser afectados por temperatura, concentración del material ópticamente activo, longitud del tubo, longitud de onda de radiación incidente y disolvente. Se estableció una expresión que vincula este valor con todas las condiciones mencionadas. La emisión de luz empieza por la lámpara, pasa por el polarizador y esta radiación sigue hacia la muestra, traslapándola, llegando al analizador y por último al detector.